Gloria a Dios, Dios lo bendiga, mi querido hermano y amigo, en este maravilloso día. La palabra de Dios dice que tenemos que ser hacedores de su palabra. Vamos a ver en el libro de Santiago, Santiago 1, versos del 19 al 25. La palabra del Señor es de esta manera, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Padre amado, gracias por tu palabra. Tu palabra dice que no vuelve vacía, Señor. Por favor, que cada vez que nosotros los cristianos leamos tu palabra, verdaderamente que no vuelva vacía, que se quede en nuestros corazones, que esa palabra se haga realidad, se haga verdad en nuestras vidas y nosotros como cristianos nos apropiemos de cada palabra que está en esta Biblia, en tu palabra, Señor, que seamos hacedores de verdad y no solamente oidores, quejándonos de todo. Jesús, ayúdanos, precioso Espíritu Santo, trabaja en nuestros corazones. Tú que eres nuestro ayudador, nuestro hacedor. Ayúdame, precioso Espíritu Santo, en esta tarde. Santifica mis labios, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. Sí, mis queridos hermanos, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Es triste cuando usted se encuentra con hermanos y hermanas que tienen algún tiempo en la iglesia y no conocen ni siquiera los versículos de la palabra de Dios. Están vacíos, no tienen defensa, porque si usted no sabe la palabra de Dios, usted no se ha memorizado versículos. ¿Cómo puede usted defenderse de un ataque del enemigo en un momento de crisis, en un momento de necesidad espiritual? ¿Cómo usted se va a enfrentar a la palabra de Dios? ¿Cómo usted va a enfrentarse al enemigo con la palabra de Dios? Perdón. ¿Cómo lo va a hacer? Si no conoce la palabra de Dios, el diablo vendrá, lo atormentará, lo manipulará, lo asustará con lo que sea y usted no sabrá cómo reprenderlo. Usted no tendrá palabra para darle en la cara a Satanás, decirle: vete, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que Jesús es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi todo. Y la palabra de Dios dice: Satanás, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Tenemos que tener la palabra en nuestra boca constantemente. Mire, pastores que se cansan enseñando la palabra de Dios a sus miembros, pero los miembros muchas veces le entra por un oído y le sale por otro y no les importa, no son hacedores de la palabra, están más bien envueltos en el bochinche, están preocupados a qué hora acaba el servicio, están preocupados en los eventos sociales que la iglesia tiene, antes de buscar a Dios de verdad. Mis queridos amigos, miren, los judíos, ellos tienen un palito o un plastiquito en sus puertas de entrada. Cada vez que ellos entran, tocan ese palito o esa cajita, y cuando salen también. ¿Sabe para qué es? Para acordarse de Dios. Y ellos constantemente se acuerdan de Dios y les hablan a sus hijos y les dicen de dónde Dios sacó al pueblo judío. Memorizan citas bíblicas y verdaderamente es la manera que ellos viven. Por eso es que la comunidad judía es tan unida. El hermano Richard Brumban, cuando estaba preso en Rumania, preso, encarcelado por la causa de Cristo, él se había memorizado versículos de la Biblia. Para los que no conocen del hermano Richard Brumban, él es el hermano cristiano judío que estaba preso en las cárceles de Rumania en la época del comunismo. Ya se fue con el Señor hace unos años. Yo lo conocía anciano, a él y a su esposa. Tienen un ministerio, Mártires de Cristo.
que hasta ahora ese ministerio está. Pero él dice que su única defensa cuando estaba él preso eran los versículos de la palabra de Dios que se había memorizado, porque allá le quitaban todo, no podían llevar Biblia, nada. Dice que en algunas visitas a algunas personas les llevaron una hoja muy dobladita, muy pequeñita de la Biblia, y cuando se lo dejaban, él se memorizaba de tal manera todos esos versículos que decía en esa hojita, porque cuando venía la revisión de los policías carceleros, sacaban todo, quemaban todo, y se encontraban algo de la Biblia, lo castigaban terriblemente. Él dijo en mi iglesia, cuando testificó, dijo claramente: mis hermanos, lo que a mí me dio fuerzas para seguir cuando estaba preso es la palabra de Dios solamente. Fue mi defensa de día y de noche. Cuando estaba en los cuartos oscuros y no veía nada por días, solamente repetía los versículos que yo había aprendido, decía él. Mis hermanos, qué tremenda enseñanza, porque la palabra de Dios es vida y es vida eterna. Por eso dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es nuestro pastor, él nada nos faltará. Por eso la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es una lástima, es una pena, hermanos y hermanas, que no quieren aprender la palabra, que no enseñan en sus hogares, que no tienen reuniones familiares en sus hogares con sus hijos, con sus familias. Dicen que son cristianos y nunca tienen un culto familiar. ¿Cómo usted, mi querido hermano y hermana, va a enseñar la palabra de Dios a sus hijos? ¿Cómo? ¿Qué defensa usted le está poniendo? Usted tiene que dejar una herencia en la vida de cada uno de sus hijos. Dejarle la palabra de Dios. Preocúpese y que conozcan antes la palabra de Dios, antes que nada, antes que cualquier deporte, antes que cualquier reunión social, que ellos sepan y memoricen la palabra de Dios, porque esa es su única defensa en la vida, mi querido hermano y hermana, porque usted no estará siempre para cuidar de ellos. La palabra de Dios tiene que ser vida en su vida y en la vida de sus hijos, mi querido hermano y hermana. Por eso Pablo decía claramente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él estaba seguro a dónde se iba. Y nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Tenemos Biblia muchas veces en nuestras casas abiertas en el Salmo 91, Salmo 23, llenas de polvo. Usted llega a una casa y dicen: aleluya, hermano, gloria a Dios, soy cristiano pentecostal. Mire, está mi Biblia, tremenda Biblia ahí, muy grande. ¿Qué sabe usted de la Biblia? Quizás sabe algún versículo. Tal vez Juan 3:16. ¿Cuántos años tiene en el Evangelio? Oh, tengo muchos años, hermano, soy pentecostal. Hermano, cómase la palabra de Dios, aliméntese. Necesita. El cristiano conoce la palabra de Dios. Dicen que mi pueblo perece por falta de conocimiento. En estos tiempos donde hay tantas sectas, tantos falsos profetas. Por eso que cristianos son llevados de aquí para allá como una corriente. Se van con este profeta que trajo la última palabra, o con otro profeta, o con otra profetisa, la última palabra. Agárrese de Jesús. Usted en su iglesia tiene alimento de la palabra de Dios. No ande siguiendo hombres, siga a Jesús. Los hombres cometemos errores. Se decepcionará terriblemente, créalo. Pero si usted sigue a Jesús de verdad, se gozará cada día con él. Usted podrá hablar, decir: Jesús, esto dice tu palabra. Sí, Jesús, ayúdame. Tu palabra dice así. Usted le podrá decir: tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca y el que llama se le abrirá. Eso dice tu palabra, Señor. Mateo 7:7 y Mateo 7:8. Usted le puede decir: es Jesús, eso dice tu palabra. Jesús, es tu palabra. Es tu palabra. Y Jesús contestará a sus peticiones. Mi querido hermano y hermana, en el amor del Señor, que Dios lo bendiga. No deseamos irnos y lo invitamos en este día que usted venga a los pies de Cristo. Amigos que no conocen de Jesús, es muy simple. Todo lo que tiene que hacer usted es repetir esta oración entregando su vida a Jesús, reconociendo su condición de hombre pecador, mujer pecadora, porque la palabra de Dios dice que todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos ahora. Padre amado, gracias.
Gracias por esta oportunidad. Perdóname, Jesús. Si repite esta oración, mi amigo, mi amiga. Jesús, perdóname de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día. Jesús, y te recibo como mi Señor y Salvador personal, reconociendo que tú fuiste a la cruz del Calvario y que allí tú has muerto por mí, pero que resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, vives y vives para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por perdonar. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Mis amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús, los felicito. Por favor, busque una Biblia. Comience leyendo el libro de Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones en el nombre de Jesús al final. Y agárrense de Jesús con todas sus fuerzas. El Señor los va a guiar. Él no los va a dejar. Él estará ahí todos los días de su vida, mi querido nuevo hermano y hermana en Cristo. Y los va a dirigir a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven. Padre amado, gracias. He predicado tu palabra. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor. Mis queridos amigos y amigas, les habló Roberto Quiroga. Dios mediante, volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.